Mi nombre es Sidoinea, vengo de una familia polígama en la que adoramos ídolos. A la muerte de mi padre, el rival de mi madre se levantó contra nosotros en ataques espirituales. Cuando éramos niños, decidimos buscar dónde quedarnos para protegernos de estos ataques. Fue así como me uní a una iglesia donde la gente decía adorar a Dios, mientras que al final no fue así porque adoramos las representaciones de Dios. Al no encontrar satisfacción, me uní a otra iglesia que no era más que una secta en la que la gente vestía de blanco. Fue allí donde recibí brujería. No lo sabía. ¿Cómo sucedió esto? Durante años, amé a su Dios y a los ángeles, representaciones de ángeles, es decir, demonios, que no es para nada bíblico. Apocalipsis 22, 8-9, porque la Biblia adorarás al Señor tu Dios solo. Mateo 4 y 10, no tendrás dioses ajenos delante de su rostro. Éxodo 23. Un día, los líderes de esta secta, que aparentemente era una iglesia en la que adoramos a Dios e incluso a uno llamado Jesucristo de Nazaret, me atrajeron. En ese momento, ocupé el puesto de visionario, es decir, la gente vino a consultarme para predecir, por ejemplo, el futuro, de modo que le pido a los ángeles, demonios, o a Dios, en realidad, no era Dios, sino el diablo, darles hijos. En ese momento, muchas personas asistieron como lo hice, esta iglesia, sin saber que tenía al diablo como base. La invocación de los ángeles era un acontecimiento frecuente en esta iglesia. Amados, estas prácticas no son para nada bíblicas y tienen serias consecuencias. Solo nos damos cuenta más tarde. Estos líderes me dijeron, hermana Sidoine, en lo espiritual, hemos visto que estás animado por el espíritu de Abikou, nombre de un demonio, que domina tu vida. Debes, necesariamente, tan pronto como sea posible, pasar por una entrega. Para este rescate, debes comprar frutas incluyendo 7 nueces de palma. Cualquier religión que defienda el uso de frutas para actos espirituales, cuídate de ellas. Sin saber lo que me iba a pasar, creyendo que era para mi bien, acepté. Obedecí porque estaba en busca de liberación perfecta, gran protección y salvación. Ahora, la verdadera salvación, la liberación perfecta y la gran protección se encuentran solo en Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente que murió en la cruz por los humanos y resucitó el tercer día del muerto. Dicho rescate debería realizarse en un gran bosque a partir de las 23:30. El pastor principal y yo. Sonó las 23:30 cuando me fui en este bosque con el pastor principal de la iglesia, la secta, en la que estaba. No había advertido a ningún miembro de mi familia, ni a mi esposo, porque estas eran las instrucciones que había recibido. En busca de la salvación, creyendo que estaba en el camino correcto, hice todo lo que los líderes de esta iglesia, secta, me pidieron que hiciera. La liberación, cuando se hace bajo la inspiración del Espíritu Santo, es algo bueno, pero cuando son satanistas disfrazados de ángeles de luz, los que pasan, reunirán demonios que destruirán totalmente sus vidas a menos que regrese a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La primera vez, cuando llegué al bosque, el pastor que quería liberarme tomó de mi mano las cosas que me había ordenado comprar. Me pidió que lo devolviera mientras él rezaba por las nueces. Obedecí, siguiendo sus oraciones, rompió una de las nueces con una piedra y me dio lo que había dentro, y me dijo, no la mastiques, trágatela. Comillas, tan pronto como me lo tragué, no volví a la casa hasta que me encontré en mi cama. Él acababa de darme brujería. Reuniones nocturnas. A partir de entonces, todas las noches, espiritualmente, fui a reuniones sin que nadie lo supiera. Pasé 7 años en la brujería negra, destruyendo casas, matando a jóvenes, hombres y mujeres sin descanso y todo sin que nadie dudara de que yo era una bruja, ni siquiera mis hijos. Gloria al Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, que hoy me ha librado por completo de la brujería. Después de este llamado rescate en el bosque, me convertí en uno de los más grandes visionarios de esta iglesia, esta misma iglesia dentro de la cual uno dice expulsar demonios y hechiceros. Los líderes más poderosos no eran más que magos como yo. En un solo año, mi pacto con el mundo de la oscuridad. Asistí a las reuniones nocturnas, a los líderes de la iglesia, secta, en la cual yo era un miembro activo.
Esta así llamada iglesia predicó el evangelio y lo hizo creer a plena luz del día que estaban persiguiendo demonios en el nombre de Jesucristo con velas. Durante estas reuniones nocturnas, firmé un pacto que decía que no mataría a ningún miembro de mi propia familia, excepto a mis propios hijos, a quienes daría en sacrificio de cualquier tipo. De hecho, a su vez, como alianza, cada asistente debe ofrecerle miembros de su familia. Estas alianzas aumentan el poder del donante y de los consumidores y los mantienen bajo maldiciones más fuertes y más violentas. En ese momento, tuve 4 hijos, incluidos 2 mellizos a quienes ofrecí en sacrificio. Matamos a mis hijos y al día siguiente lloré como todos los demás. Mis visiones. El visionario es una persona con un espíritu impuro que puede contarle su pasado pero no su futuro, en el sentido de que el futuro que predice para usted no es más que una historia cuidadosamente formulada por los demonios que lo hacen si no haces lo que te piden que hagas. De hecho, solo Dios conoce el futuro, y nadie puede predecir el futuro a menos que esté verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo. Como visionario, le dije a esa persona, es tu tía quien te está cortejando. Cuando vuelvas, la verás que te está mirando y esa es la prueba de que ella es la bruja. Espiritualmente, antes de que mi cliente llegara a casa, un demonio poseía a la tía en cuestión y lo forzó a comerse con él. En vista de este signo, mi cliente se dijo a sí mismo que el poder de Jesucristo en mi vida es fuerte y que Dios me usa poderosamente. Tenía 10 demonios de alto rango a mi disposición y cada demonio tenía otros demonios que eran inferiores a él y que estaban bajo su mando. En esta iglesia no dijimos demonios sino ángeles de Dios o ángeles de Jehová. Cuando una mujer embarazada vino a ver a Dios conmigo, espiritualmente, rotaba al bebé que llevaba en su útero y acusaba a un miembro de su familia de causar el dolor. Hermanos y hermanas en Cristo, te lo ruego, nunca vuelvas a comprar velas para hacer una visión de nadie, porque yendo allí, expones voluntariamente tu vida al diablo y le das un derecho legal sobre ti. Eres estéril, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que da hijos, y lo da gratis a cualquiera que lo pregunte. Jesús dijo, no te preocupes por el mañana, para mañana se cuidará solo. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6:34, no te preocupes por nada, pero en todas las cosas haga conocer sus necesidades a Dios con oraciones y súplicas, con acción de gracias. Pil 4:6. Confíe su destino, sus hijos, sus planes, su curación, su búsqueda de trabajo o su trabajo, en resumen, toda su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. No te llevará velas, ni sacrificios ni frutas. Gratis, es totalmente gratis. ¿Cómo podría matar a mis 2 hijos? Yo tenía 4 hijos y que tenía que ofrecer en el momento, 2 de ellos son devorados por todo el centro de la brujería. Cuando fue mi turno para matar a mis hijos, hice un llamamiento al espíritu de una de mis gemelos en los que pongo el fuego. Todo esto sucedió espiritualmente, es decir, en espíritu. El niño comenzó a sentir fiebre. 3 días después, los pastores de la iglesia y yo lo comimos. 18 días después, hicimos lo mismo por el segundo. Por supuesto, la muerte de cada niño, lloró amargamente como los demás y mi marido me consoló diciendo, Dios ha dado, Dios ha tomado, no llores querida, es Dios que ha querido así. De hecho, él no sabía que yo era una bruja. ¿Estás seguro de que Dios está en el origen de tus desgracias? Te dijo Dios expresa o claramente que Él es la fuente de tanta desgracia en tu vida. No dejes que el diablo te engañe. Dios ha formado en ti proyectos de paz y no de infortunio, para darte un futuro y esperanza. Jeremías 29:11. Lo que Dios quiere es tu felicidad y no tu desgracia. No acuse a Dios frente a situaciones dolorosas, sino pregúntele si es Él quien realmente le envía esta desgracia. Porque Dios dijo, si se hacen conspiraciones, no vendrá de mí, y cualquiera que salte contra ti caerá bajo tu poder. Isaías 54:15. La guerra. Los líderes de esta iglesia me estaban enviando a las misiones de asesinato más difíciles y todavía tuve éxito. Un día, me pidieron que atara una vela en nombre de uno de sus amigos que también era mío. Cuando atamos una vela en nombre de alguien, la devoramos. Mi rechazo fue categórico. Considerando esto como una insubordinación, mis predecesores, los pastores de la iglesia comenzaron a atacarme espiritualmente.
Como no eran tan fuertes como yo, maté a los 2 ayudantes y estaba a punto de encargarme del pastor principal cuando vino a suplicarme. Entonces, más tarde, espiritualmente, competí con él hasta que murió en un accidente. Amado, un hechicero es una persona poseída. Pero ni el diablo ni los demonios tienen piedad de nadie. Pero la buena noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios que me liberó de la brujería, también puede liberarte de ella. Incluso si estás animado por el espíritu de la brujería, no importa cuántas víctimas hayas hecho hasta ahora, Dios te ama. Y es para redimirte de los lazos de la brujería que su Hijo Jesús pagó el precio al morir en la cruz. Puedes arrepentirte y venir a Jesús ahora. A menudo se dice en brujería que aquellos que revelan su secreto morirán. Amado, si estás bajo la influencia de la brujería y te arrepientes sinceramente de tus pecados y recibes a Jesús en tu vida, no morirás. Jesucristo puede liberarte de la brujería y su influencia. Puedes nacer de nuevo ahora y librarte de la brujería para siempre. Usted también, que es víctima de brujería, atacada en sus sueños por animales que lo persiguen o locos, o una multitud de personas armadas, puede recibir a Jesús ahora y liberarse totalmente de todo eso. Estaba en una casa alquilada. Dentro de los inquilinos había un caballero que una vez fue miembro de la iglesia, secta, a la que pertenecía. Pero él, sin la menor duda de que los gobernantes eran magos, se había arrepentido porque algunas de las prácticas de la iglesia no eran bíblicas, como invocar a los ángeles. Mejor aún, había recibido a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador personal y era miembro de una iglesia evangélica en la plaza, mientras que su esposa había evolucionado como una visionaria en la secta a la que pertenecía y también era una bruja sin que él lo supiera. Había resuelto en mi corazón hacerle sufrir hasta el día en que regresaría a nuestra iglesia mágica. Solo los principales líderes sabían que la iglesia estaba basada en la brujería. El mundo, él nos veía como discípulos de Jesucristo que hicieron milagros, consultaron el futuro con Dios. Le envié todo tipo de enfermedades sin éxito. Fue un cristiano, un real. Él llevó una vida de santificación y no hay manera de atravesar un pecado para tenerla. Apenas pecó, se arrepintió sinceramente y le pidió a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que lo perdonara. Debido a que solo adoró a Jesucristo y no adoró a nada más, cada vez que lo observaba espiritualmente, lo vi rodeado de, ¿quién puede comer fuego? Al no poder alcanzarlo, comí con placer a su esposa, que era como dije antes, una bruja pero de rango inferior al mío. En ese momento, no tenía más de 10 demonios de alto rango a mi disposición, pero 16, todos de alto rango. Hecho esto, me acerqué físicamente a él unos días después del entierro, mientras él aún sufría la pérdida de su esposa y le dije, comillas, dices que naciste de nuevo y que fue para nacer de nuevo que nos dejaste nuestra iglesia, ¿qué es esta oración que estás haciendo que no pudo evitar la muerte de tu joven? Comillas, ¿no ves que la brujería la ha matado? No es tanto que vuelves entre nosotros. El caballero, sin desanimarse, me explicó que siempre le había pedido a su esposa que se arrepintiera de sus pecados y le diera su vida a Jesucristo para nacer de nuevo, pero que ella nunca había aceptado porque el diablo lo había cegado y agregó, sino, porque el hechicero que mató a mi esposa no me mató. Él sabe que no puede porque Cristo está en mi vida. Lucas 10 y 19. Algún tiempo después, comenzó a predicar el evangelio de nuevo, pidiéndome que me arrepintiera de todos mis pecados y que entregara mi vida a Jesucristo, que tiene la solución a todos mis problemas. Le respondí con arrogancia esperando que se enoje y use su propia ira contra él. De hecho, los magos te instan a pecar para usar tus propios pecados en tu contra. Un hijo de Dios es una persona que no se enoja, me sonríe y me dice, Jesús te librará. Amado, si el hechicero no ve a Jesucristo en tu vida, lo convertirá en su campo de entrenamiento. Necesitas recibir a Jesucristo en tu vida. Sin Jesús, nadie puede protegerte de los magos. La verdadera protección contra los magos es completamente gratuita y se encuentra en Jesucristo. Después de la muerte del pastor principal, los líderes de la iglesia más grandes y poderosos todavía estaban, aunque yo tenía la sartén por el mango en ese momento, más furiosos conmigo y estaban librando una guerra más atroz. Fatigado por esta falta de paz, dejé la iglesia para unirme al culto de un ídolo conocido por expulsar a los magos y librar a los que están bajo su influencia.
Este ídolo en vista de aquellos que vienen a consultarla era el protector, antibrujería. De hecho, solo los hechiceros lideraron este ídolo. Sabía que cuando hablas de un ídolo que lucha contra los magos, no es más que otra tropa de magos. El mundo consideraba a este ídolo como un dios hijo del Dios Supremo. Ahora eran solo estatuillas alrededor de las cuales opera una legión de demonios. Seamos realistas, hermanos y hermanas, y sean razonables. ¿Puede Satanás protegerse de sí mismo? Solo Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, puede protegerse y administrar hechicería. La cantidad necesaria para registrarse para adherirse a este culto vudú fue de aproximadamente 84.000 francos. Pero al ser una bruja, pasé espiritualmente en los estantes de los vendedores y les llevé dinero. Más tarde, las pobres damas simplemente no entendieron cómo podría haber desaparecido su dinero. Algunos se preguntaban si les habían dado dinero a sus clientes. Así robé 100.000 francos, que di en lugar de 84.000 francos. El hecho de que había dado 100.000 mientras que solo me pidieron 84.000 complació al líder del convento satánico. Si a menudo nota que está perdiendo dinero sin saber cómo, o si siente que está manejando mal, pero no sabe exactamente lo que hizo con su dinero, amado, necesita ayunar y rezar contra la brujería y pagar sus diezmos a la iglesia para que el Señor le ordene al devastador que se aleje de usted y de sus posesiones. Incluso hoy, Jesús puede liberarte y protegerte de la brujería. Es posible que haya escuchado acerca de muchos Jesús en imágenes, pero tal vez aún no haya experimentado al verdadero Jesús. Con el verdadero Jesús, no hay conexión con la brujería, ni con ninguna práctica no bíblica. Desde la primera vez que vi al líder del culto demoníaco, supe que era un mago, pero no sospechaba nada de mí porque yo era superior a él. Cuando le di los 100.000, quiso darme un cambio y me negué. Entonces, él estaba feliz porque me tomó por un nuevo recluta rico que quería integrar su religión. Cuando le expliqué que era un visionario en mi ex iglesia, él me habló en estos términos: se te pueden confiar cosas. Él también me dio brujería, pero de otra manera. Por segunda vez, recibí brujería. Al llegar a su grupo de magos, rápidamente se dio cuenta de que yo era más importante que él y todos sus colaboradores. Usé la brujería que me había dado para matar a su propio hijo, y todos comimos juntos. Me quedé en este fetiche, vudú, ídolo, matando a la mayoría de los que vinieron a contarnos sus problemas o a los que querían saber el futuro. Que Dios os bendiga.